¿Qué tal? Continuando con el curso de Teoría Clásica de Campos, el video de hoy va a tratar sobre el título que ven en la parte de arriba, que es Reestructuración del Hamiltoniano en Teoría Clásica de Campos. Le puse entre paréntesis el teorema de Nether en 4D. Y lo que vamos a hacer para esta ocasión va a ser relacionar las dos ecuaciones, las dos últimas ecuaciones obtenidas en los dos videos previos, específicamente el de la clase pasada, que estábamos hablando de la constante esta Q, que era igual a la parcial del lagrangiano, o en este caso una función, dependiente respecto a las velocidades, por una variación en x más, entre paréntesis, el lagrangiano menos x punto por la parcial con respecto también a las velocidades por una variación infinitesimal del tiempo. Y esto lo vimos en el video pasado y lo voy a poner aquí, ecuación número 1. Y lo vamos a relacionar con la ecuación de hace dos videos que sacamos cuando deducíamos la corriente de Nether. Y teníamos que esta derivada temporal era igual a una integral en un espacio de 3x de esta derivada j superíndice 0, ¿no? Y vamos a hacer esa relación y esto era igual a 0. Y vamos a hacer pues vamos a comentar cómo se relacionan esas dos ecuaciones. Por lo tanto, vamos a pasar como primer paso o como tema central del video, pasaremos de partículas, que fue la ecuación número 1. De partículas le voy a poner aquí 0 más 1 dimensiones. Y vamos a pasar a campos, que es la ecuación número, que lo voy a poner aquí, número 2. Y esto va a ser d más 1 dimensiones. Y bueno, lo que va a conllevar a tener una serie de pasos o de cosas que debemos conocer, que de hecho vimos en el video número 1, que para pasar de las coordenadas discretas a campos, pues vamos a poner aquí de coordenadas discretas a campos. Eso solamente es un recordatorio porque lo vimos en la clase número 1. Vamos a tener esta coordenada discreta y vamos a pasar al campo phi. Esto de hecho lo apuntamos en la primera clase. Por ejemplo, desplazamientos infinitesimales, pues vamos a pasar de los delta x a los delta phi. Y como 3 pasaremos de las velocidades, x punto, al gradiente del campo. Al gradiente del campo. Que recordaremos que el gradiente del campo no es otra cosa más que la derivada tetradimensional. O 4D, ¿no? Tetradimensional. Ok. Y esto lo vamos a anotar como vamos a pasar de las x punto a estas derivadas tetradimensionales. Y el lagrangiano, como punto número 4, vamos a pasar del lagrangiano L a la densidad lagrangiana, que voy a poner esta L manuscrita, ¿no? Y esto quedamos que era lo siguiente. El lagrangiano se va a escribir como esa integral sobre un espacio, integrada sobre un espacio de la densidad esta, ¿no? Y voy a poner aquí como 5. Vamos a pasar los momentos conjugados que teníamos en mecánica clásica, o en física en mecánica clásica, ¿no? Usamos partículas. Vamos a pasar
a esta cosa de aquí. Muy bien. Con esto ya podemos generalizar un poco más y vamos a usar las herramientas que usamos en el video anterior, que una de ellas era la transformación de simetría. Nos va a quedar de la siguiente manera. Xmu, vamos a pasar a un X. La clase pasada veíamos que poníamos aquí una tilde. Aquí voy a usar la de libros y voy a poner un X'. X' mu, y esto sabemos que era igual a Xmu más un desplazamiento infinitesimal que voy a anotar como epsilon mu. Ese epsilon mu, que es el desplazamiento infinitesimal, si yo, por ejemplo, me centro, si mu es igual a 0, pues esto va a ser una traslación temporal. Por lo tanto, el x0 se va a convertir en x0 más epsilon 0. Que esto en partículas era el equivalente a esta variación de t. Y una vez establecido esta simetría, tenemos que la variación del campo, la habíamos denotado como este delta phi, que va a ser igual a el campo o el phi prima, menos este phi normal, ¿no? Y si nosotros usamos aquí, bueno, voy a usar el azul, ¿no? Por Taylor, que esto lo demostramos en la clase pasada, por Taylor a primer orden, nos queda que la variación del campo era igual a menos epsilon nu por esta derivada nu phi, ¿sí? De nuevo, si nosotros nos fijamos solo en la traslación temporal, es decir, si hacemos que nu sea igual a 0, pues esto simplemente se va a notar como la variación del campo va a ser igual a menos epsilon 0 por esta derivada temporal del campo, ¿sí? Y aquí el secreto es que la variación del campo solo contiene intrínsecamente la, entre comillas, velocidad del campo, que sería el término esta derivada, multiplicada por el desplazamiento, que en este caso sería E0, ¿no? Y con eso ya prácticamente podemos ver de la ecuación 1, tenemos este término que está aquí. Entonces, ese término que está ahí lo voy a poner acá abajo. Entonces, voy a usar otro color, voy a poner el blanco. En la ecuación 1, tenemos ese término, ¿no? Que era la parcial de L con respecto a X punto por la variación en X. Y esto, si usamos la notación de campos, pues se va a convertir en esto, ¿no? Y ahorita voy a explicar qué es por esta variación de phi. Esto es o se conoce como la variación interna del campo. Y esto lo voy a poner aquí, mi ecuación número 1, ¿sí? Como va a ser la primera ecuación que voy a tener ahí. Y tenemos el segundo término. El segundo término, pues, es este de aquí. Y ese lo voy a poner abajo, ¿no? Y también, que va a ser, de hecho, el que vamos a relacionar con nuestra ecuación final. También el segundo término de 1, pues era ese lagrangiano menos X punto por la parcial de L con respecto a X punto, esto es punto, ¿no? Y la variación de T, ¿sí? Y aquí, técnicamente, el término entre corchetes, este término que está aquí, voy a poner aquí, el término entre paréntesis,
representa el hamiltoniano con signo negativo, ¿no? Con signo cambiado. Y está acoplado a la traslación temporal, a la traslación temporal. Y bueno, esto es simplemente como introducción. Ahora nosotros tenemos que en el teorema de Nether, en campos, recordábamos que creo que lo dije en el segundo o tercer video, que si el lagrangiano cambia ante la traslación como una divergencia total, lo podemos reestructurar de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí por teorema de Nether en campos. Teníamos que esa variación del lagrangiano se puede escribir como esta derivada muésima de epsilon nu. Y esta es que voy a poner aquí, una delta de Kronecker. Y el lagrangiano. Y esto lo que va a representar, voy a poner aquí que la corriente local conservada, que de hecho lo definimos en el video 3, local conservada, lo denotábamos con este símbolo J, ¿no? Y es lo siguiente, este J mu era igual a la derivada con respecto a esta cosa por la variación del campo menos epsilon nu por esta delta de Kronecker y L, ¿sí? Ahora, nosotros, si nos regresamos acá arriba, en la ecuación número 2, en esta ecuación en azul, vemos que tenemos este término J0. Por lo tanto, si estrictamente evaluamos para la componente temporal mu0 bajo la traslación en el tiempo, nu b0, pues nos va a quedar lo siguiente. Si nosotros hacemos eso, mu es igual a 0 y nu también es igual a 0, pues me va a quedar que E0 es igual a esta variación del tiempo, ¿no? Y por lo tanto, yo esta, que lo voy a llamar aquí mi ecuación número 2, por reescribir 2, como, pues voy a tener aquí un J0, y esto va a ser igual a la parcial con respecto a esa derivada de esa variación, menos, aquí voy a poner E0 y L, ¿no? Y eso lo voy a llamar mi ecuación número 3. Si yo sustituyendo el valor que tenía de esta variación del campo, que era, ¿dónde lo puse? Era esto, ¿no? Lo voy a sustituir ahí, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar, esto era igual a menos epsilon 0, y esto me queda así, ¿no? Ok, eso lo voy a sustituir bueno, esto lo voy a poner, bueno, no lo voy a poner número, ¿no? Lo voy a sustituir en 3. Esto me va a quedar la parcial. Esto me queda igual. Y ese término lo voy a cambiar por menos epsilon 0 por la derivada menos E0L, ¿sí? Como aquí estos epsilon son constantes infinitesimales, pues yo los puedo pues factorizar, entre comillas, y esto me va a quedar J0 es igual a E0 negativo, y esto es
abro un corchete, la parcial de L con respecto a estas derivadas por esto, ¿no? Más L. Si yo ahora factorizo un signo menos, pues esto lo puedo recibir como J0 es igual a E0. Simplemente factorizo un signo para invertir lo que está dentro del corchete y me va a quedar lo siguiente. Voy a poner esto primero y voy a poner esto así. Ahí está, ¿no? Y esto me queda así, y esto, si se fijan, ya se va pareciendo a la parte 2 de mi ecuación número 1. Por lo tanto, nosotros vemos que aquí en la ecuación número 2, aquí, técnicamente nos pide calcular la integral de volumen de la derivada temporal de esa densidad. Por lo tanto, ahí vamos aquí en 2 vamos a reemplazar el término J0. Entonces, voy a poner aquí abajito, este lo voy a poner 4. Era 4, creo, ¿no? Sí, 4. Entonces, reemplazo 4 en la 2 original, en la 2, la primerita, para no confundir con las que he ido sacando. Y eso, pues simplemente me va a quedar que, voy a poner aquí la integral esa que era de 3x y esta derivada J0. Y esto pues me va a quedar que es de 3x esta derivada, y entre corchetes me queda e subíndice 0, L menos la derivada y la parcial con respecto a esa derivada. Y eso me queda así. Aquí técnicamente lo mismo, ¿no? Como el E0 es el desplazamiento infinitesimal temporal, que en este caso pues es el equivalente a la variación temporal, lo reescribimos explícitamente y lo extraemos de la derivada temporal por ser una constante. Entonces esto de 3x se va a reescribir como, voy a poner aquí la integral de 3x, voy a poner esta derivada, voy a abrir aquí el corchete, voy a poner un paréntesis, esta es L, no la variación. La derivada de phi por la parcial con respecto a las derivadas, y todo eso está multiplicando por esta variación temporal. Y si nosotros comparamos directamente la estructura interna de esta integral con la de los términos en mi ecuación original, en el número 1, podemos ver, si nosotros vamos aquí a la ecuación número 1, esta es la clase pasada, aquí a la ecuación número 1, vemos la siguiente comparativa, ¿no? Vamos a poner aquí, comparando con la ecuación número 1, pues el desplazamiento temporal queda igual, ¿no? Tenemos lo mismo, los mismos términos, simplemente ese lo dejé igual. La 2, las velocidades, pasamos de x puntos a los gradientes. Y de los momentos conjugados, que yo había anotado como la parcial con respecto a la velocidad, pasamos a la densidad de los momentos conjugados, que es técnicamente lo mismo, pero en campos, ¿no? Y finalmente podemos darnos cuenta que la parte de la expresión que teníamos en 1, que era el x punto por la parcial con respecto a las velocidades por la variación temporal, pues pasamos a técnicamente esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Y el primer término, si nosotros vamos aquí a la parte de arriba, vemos que este término
que está aquí encerrado en blanco, que técnicamente en la parte 2, en la parte de la integral y en la parte que deduje acá abajo, técnicamente podemos ver que deja de existir. Deja de existir de forma independiente, ya que las coordenadas espaciales ahora técnicamente se vuelven etiquetas continua bajo la integral en ese d3x, ¿no? Y el único desplazamiento físico real que le queda al sistema es el de la variación temporal. Por lo tanto, ya como última cosa, si nosotros integramos sobre todo el espacio, el término de la variación interna de la partícula, pues técnicamente se desvanece, ¿no? Se desvanece el balance global de traslación y la densidad, que en este caso denotamos como este término, en la ecuación se va a convertir técnicamente casi exclusivamente en la derivada temporal del Hamiltoniano, que es una densidad de energía, y que mapea en cada término de la expresión, en cada término de esta parte de aquí, ¿no? De la ecuación 1, pero esta parte de aquí. Y bueno, con esto concluimos este video. Espero fue un video pues rápido, sencillo. Y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.